De 2011 se adhirió a la propuesta que hizo Demócratas para el Cambio por la modificación y la reforma del sistema de elección de los diputados al Parlamento de Canarias. Obviamente sabemos que no es la única reforma política que hay que hacer en Canarias, hay que hacer unas cuantas más, pero esta es una parte, y una parte importante de ella, y solamente les voy a leer una pequeña parte del manifiesto que en aquel momento elaboramos. Las condiciones políticas y socioeconómicas de las islas de este archipiélago han cambiado notablemente desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982. La situación de las islas menores en relación con las de Gran Canaria y Tenerife ha mejorado en todos los ámbitos de la vida social, y ello se debe en alguna medida a las previsiones del Estatuto destinadas a fortalecerla. Cumplida así la debida reparación de justicia, la anterior conquista política ha significado también la infrarrepresentación política de la isla de Gran Canaria y de la de Tenerife en el Parlamento de Canarias y el menoscabo de las capacidades que podemos ejercer como isla en el sistema político regional. La propuesta de Demócratas para el Cambio, que ahora es nuestra, la Real Sociedad Económica, deja abiertas las posibles concreciones que pudiera adoptar en el futuro una reforma de nuestro sistema electoral, pues eso dependerá de factores que en este momento podemos obviar. Deja un campo abierto, por lo tanto, para que se debatan y decidan, o se puedan decidir, proyectos varios que pueden ir desde cambios radicales en el Estatuto de Autonomía hasta modificaciones parciales de la representación parlamentaria. Pero todos pasan por la consecución del necesario reequilibrio entre población, peso socioeconómico y capacidad política entre las islas y en la sociedad regional. Nosotros en la Real Sociedad Económica estamos al lado de cualquier entidad, fuerza política, colectivo, que esté por la reforma electoral. No tenemos una propuesta concreta de reforma electoral. Queremos que se ponga en marcha el proceso político por los partidos de representación parlamentaria y aquellos que no la tienen, pero que están en la misma línea. Queremos que se ponga en marcha el proceso político de cambio del sistema electoral de Canarias y apoyaremos cualquier iniciativa en este sentido, y hoy estamos con el partido Nueva Canarias, que creo que ha dado el decidido y valiente paso de iniciar este proceso. Con lo cual, ya yo acabo mi parte y les doy de nuevo las gracias por su asistencia. Y a continuación, Miguel Guerra tiene la palabra y la dirección del debate. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la acogida a Tomás, su presidente, que no ha hecho sino implicarse una vez más en ese compromiso de él personalmente, de la propia sociedad económica, en este papel fundamental de avanzar en el proceso de la reforma electoral nuestra en Canarias. En segundo lugar, mi papel aquí va a ser, en primer lugar, presentar brevemente este debate, moderarlo y finalmente, si cabe, pues participar, toda vez que en alguna otra ocasión ya yo también he hecho alguna otra propuesta sobre la reforma del sistema electoral y si hubiese lugar, en último lugar, también participaría más como un participante más. El formato del acto es el siguiente. Cada uno de los tres ponentes, al que agradecemos, Santiago Pérez, Vicente Mújica y a Román Rodríguez, el que se hayan implicado a aceptar este debate, será lo siguiente. Cada uno tendrá como 10-12 minutos de exposición. Empezará Santiago Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, político muchos años y en calidad de que la última propuesta, la última iniciativa de reforma en el Parlamento de Canarias fue una propuesta que, siendo él el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, llevó en el Parlamento de Canarias hace pocos años. Luego intervendrá Vicente Mújica, que han hecho desde la plataforma primero y ahora como foro cívico un trabajo importantísimo de concienciación y hasta la obtención de firmas de hasta 14.000 ciudadanos y más de 70 entidades de distinta naturaleza de orden social en esta tarea y en lo que se llamó
esta plataforma de democracia para intentar el cambio para la reforma electoral en Canarias, democracia para la reforma electoral en Canarias. Y finalmente intervendrá Román, que el presidente de Nueva Canarias, diputado de Nueva Canarias, y en este momento el que en estos dos últimos escritos, propuestas a las distintas fuerzas políticas, ha reactivado esta posibilidad y en la pretensión de Nueva Canarias de llevar este tema de nuevo al Parlamento. Por mi parte, en esta hora de presentación, solo enmarcar este debate. Sobre el sistema electoral, todos sabemos que ha habido, y en concreto sobre el sistema electoral canario, debates, propuestas, iniciativas parlamentarias, múltiples trabajos y artículos de opinión que han tenido recorridos diversos, pero con igual resultado final, el que no se ha modificado y permanece uno de los sistemas electorales más antidemocráticos del mundo, precisamente democrático. Por tanto, enmarcar este debate en un contexto bastante más amplio que lo que podrían ser elementos más jurídico-administrativos e incluso estrictamente políticos de lo que sería un sistema electoral. Enmarcarlo en un contexto de crisis política, institucional y democrática que recorre el planeta y se acentúa y profundiza en la crisis económica y social que estamos atravesando. Señalo simplemente algunos de los ejes en los que se está moviendo este trasfondo del debate sobre el sistema electoral y sobre el sistema electoral canario. Lo que sería política o antipolítica o pospolítica. Partidos políticos o poderes tradicionales frente a movimientos y actores sociales que retan y desafían hoy las barreras que protegen a los poderosos. Representación, no representación. Legitimidad o deslegitimación. Democracia de los partidos o democracia de los ciudadanos. Democracia representativa o democracia participativa. Listas cerradas, listas abiertas. Súbditos o ciudadanos. Gobiernos más estables y parlamentos más plurales y representativos, o sistemas electorales que garanticen más proporcionalidad entre votos y escaños versus gobiernos más débiles. Entonces son algunos de los ejes que están en el trasfondo, en ese contexto especial que se enmarca este debate. Por tanto, es indudable que este debate aquí no es un debate más, porque este contexto del que hemos planteado estas pinceladas tiene una profundidad y tiene un alcance que puede agrietar el mismo significado de la democracia y que puede tener consecuencias decisivas para la convivencia y la vida social, dado el imparable deterioro de la vida colectiva en aspectos tan básicos de la vida de las sociedades, del cómo vivimos, del cuánto vivimos, con qué calidad vivimos, y que afectan a capas cada vez más amplias de la población, desempleadas, capas desempleadas, insatisfechas y sin expectativas de futuro. Yo soy muy consciente que si bien el sistema electoral es clave en una democracia, ninguna fórmula, ninguna de las que hay en el mundo, es la panacea ni solventa los problemas políticos de un plumazo. Todos los sistemas electorales tienen ventajas e inconvenientes y normalmente los que solucionan algún aspecto perjudican o empeoran otros. Sin embargo, yo afirmo, y con esto termino, que no hay ningún sistema electoral inocente. No hay ningún sistema electoral en el mundo democrático que sea inocente. Es evidente que los hay más o menos adecuados para dar respuesta a la sociedad en la que se implanta. Y el de Canarias es un paradigma de inadecuación absoluta. Finalmente, señalar que cualquier avance que produzca una reforma del actual sistema electoral en Canarias, por insuficiente y por parcial que sea, tendremos que celebrarla porque erosiona el poder tradicional instalado, entre otras de una manera potente en las islas, que se resiste al cambio y que evita el desarrollo democrático de nuestra tierra. Tiene la palabra Santiago Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias a Román por la invitación y a la Real Sociedad Económica por su amable hospitalidad, ¿no?
ustedes por su asistencia, señoras y señores. Este es un tema muy extenso en el que uno, cuando dispone de poco tiempo y quiere despertar algún tipo de interés para el debate, tiene que autodisciplinarse. Yo voy a intentar hacerlo. Se me ha invitado como autor, que lo fui haciendo entonces como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Canarias, de la última proposición de ley para la reforma del sistema electoral al Parlamento de Canarias. Quiero decir que aquella proposición de ley fue fruto de una iniciativa prácticamente individual, en la que llevaba mucho tiempo meditando, y que para presentarla solo pedí una luz verde, la que me dio en aquel momento Juan Fernando López Aguilar, que era el secretario general de los socialistas canarios. Y me la dio a partir del argumento que fundamentaba el contenido y el carácter de la iniciativa. Era una iniciativa muy modesta, una iniciativa de artículo único, que lo que planteaba era una reducción muy sustancial de las barreras electorales al Parlamento de Canarias. Estas barreras, todos sabemos, están en el 30% en circunscripción insular y en el 6% en ámbito regional, que tienen opción de acceder las candidaturas que se presentan en islas muy pobladas, o las que forman una coalición electoral que se presenta en las diversas circunscripciones insulares. Bien, yo creo que en la democracia lo que hay que justificar no es la democracia, sino las restricciones a la democracia. Y esta restricción nadie la ha explicado satisfactoriamente. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 10 de 1982, establecía unas barreras electorales inferiores, del 20% de la circunscripción insular y del 3% en el ámbito regional. En realidad este 3%, el Estatuto del 82 o el 6% actual, son un subterfugio que, en mi opinión, desnaturaliza el carácter insular de la circunscripción y que posibilita que en alguna circunscripción insular tengan representación candidaturas que han obtenido menos votos que otras que han quedado excluidas. Esto ocurrió, por ejemplo, en la isla de Lanzarote en las elecciones de 1999. Con el 18 y el 13% de los votos válidos, el Partido Socialista Canario y el Partido Popular, respectivamente, obtuvieron 2 escaños. Y el Partido de Independientes de Lanzarote prácticamente con el 30% de los votos, pero sin ser la candidatura más votada, le aventajó la de Coalición Canaria por algunas décimas, se quedó sin representación parlamentaria. Estas barreras fueron reforzadas notablemente durante la reforma del Estatuto de Autonomía, las Cortes Generales en el año 1996. Unas personas que están aquí, Ardi Barrios, intervino en ese debate en el Congreso y yo fui el portavoz del Grupo Socialista del Senado. Me interesa subrayar que se produjo esa modificación en las Cortes Generales. En el año 2006, el Parlamento de Canarias remitió a las Cortes Generales una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Y en esa propuesta de reforma se establecía una reducción de las barreras del 30% al 15% y del 6% al 5%. Una reducción completamente simbólica e inoperante. Si se hubiera aplicado, inoperante. No habría tenido efectos significativos. Pero en el Parlamento de Canarias, los miembros entonces del Grupo Parlamentario Socialista, yo fui ponente de esa propuesta de reforma, estábamos juramentados para intentar aprovechar la tramitación en las Cortes Generales, si la correlación de fuerzas parlamentarias era favorable, establecer una reducción mucho más radical, con el principio de donde se cambió fortaleciendo las barreras en las Cortes Generales, habrá que cambiarlo reduciéndolas notablemente. Y esta fue la verdadera razón por la cual Coalición Canaria, secundada por el Partido Popular, porque gobernaban juntos durante el año 2008, pidió apresuradamente la retirada de las Cortes Generales de aquella propuesta de reforma electoral, sin que se diera el supuesto que establece el Estatuto de Autonomía como habilitante. Las Cortes Generales ni siquiera habían avanzado en el proceso de reforma estatutaria más allá del plazo para la presentación de enmiendas. No había ni informe ni dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso. Por lo tanto, mal se podía cumplir el presupuesto del Estatuto de Autonomía.
que las Cortes Generales establezcan con respecto a la propuesta del Parlamento de Canarias, propuesta de reforma estatutaria, una modificación sustancial. No había modificación sustancial, no se había podido producir. Y en cambio el Parlamento de Canarias solicitó apresuradamente la retirada de la reforma. Y la causa era exclusivamente esa. Se habían producido las elecciones de 2008, se había renovado la mayoría, aunque minoritaria, del Partido Socialista en las Cortes Generales, y era bastante factible una correlación de fuerzas que aprovechara la reforma del Estatuto de Autonomía para reducir considerablemente las barreras electorales. Esta fue la verdadera explicación, sin que se cumpliera el presupuesto previsto en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía. No había una modificación sustancial acordada por las Cortes Generales que justificara la toma de posición del Parlamento de Canarias solicitando la retirada. Bien, ¿por qué se formuló una propuesta tan sencilla, barreras electorales abajo? Porque la experiencia indica que cada vez que se ha intentado una reforma más ambiciosa, se pone en marcha un frente de rechazo. Y quienes no quieren democratizar el sistema se amparan y manipulan la reacción natural que produce en las islas no capitalinas otros aspectos que tienen que estar planteados en la reforma del sistema electoral. Aquellos aspectos que tienden a reasignar los diputados por circunscripciones insulares para hacer valer el peso poblacional y acercarse al principio constitucional del voto igual. Que el voto de cada ciudadano tienda a tener la misma trascendencia en la configuración de la Cámara Parlamentaria. Cada vez que se plantean conjuntamente estos dos objetivos, bajada de las barreras, acercamiento al principio del voto igual y por lo tanto potenciación de la proyección del factor poblacional en la composición de la Cámara, se produce un frente de rechazo que hace que todo quede igual. Por lo tanto, yo creo que es muy importante pensar no solo en el objetivo estratégico, no solo en la reforma que sería ideal y respondiera a exigencias democráticas, principio pluralista y factor poblacional, voto igual, sino que el objetivo es abrir el proceso, abrir el panorama político. Muchas veces me he puesto a pensar qué ocurriría si en esta legislatura la composición parlamentaria fuera exclusivamente a tres: Partido Socialista Canario, Coalición Canaria y Partido Popular, como ocurrió prácticamente en la pasada legislatura. ¿Qué estaría ocurriendo en las actuales circunstancias políticas? Porque parece, no voy a detener en ello, es perfectamente imaginable. La mera presencia en el Parlamento de otras fuerzas políticas amplía considerablemente la capacidad de propuesta política y, por lo tanto, la presencia en el Parlamento de Canarias del pluralismo social, de intereses, de ideas, característico de una sociedad democrática. De lo contrario, tiende a cerrarse el debate, tiende a cerrarse el panorama. Frente a aquella propuesta, las respuestas que provinieron del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria muy en particular, eran unas propuestas eran unas contestaciones bastante pintorescas. Decían, miren, si cogiéramos el resultado electoral de 2007 y lo trasvasáramos en escaños con un sistema con las barreras electorales abajo, la representación parlamentaria sería la misma. Este es un ejercicio intelectualmente inaceptable, completamente inaceptable. Implica una falta de respeto a la inteligencia de la gente, porque entre el resultado electoral y el sistema electoral hay una unión difícilmente escindible, difícilmente separable. Y conceptualmente uno lo puede identificar. Con un sistema electoral como el actual, hay candidaturas que no se presentan ni se podrían presentar, porque desconfían de la mínima posibilidad de obtener representación parlamentaria. Segundo, hay personas que no votan el partido de su primera preferencia. Se ven forzadas a ejercer un voto útil, pero forzadas por el sistema electoral. El voto útil es tan legítimo como cualquier otra opción de voto, pero un voto útil inducido por la situación política, no por un sistema electoral que es disuasorio. Tercero, hay personas que podrían votar y no votan. Los efectos de esos tres factores perfectamente identificables interaccionando son completamente no medibles. Luego la respuesta, proyectando los resultados 2007
con el sistema electoral vigente a lo que ocurriría aplicando un sistema con las barreras electorales bajadas es una respuesta completamente infantil, inaceptable intelectualmente. Pues no hubo mucha más respuesta que esta. De tal manera que esta proposición de ley fue tomada en consideración por unanimidad. No se presentó ninguna enmienda. No habría enmienda de totalidad, porque una enmienda de totalidad habría sido al mismo tiempo una enmienda al articulado, era de artículo único. El informe de la ponencia parlamentaria fue favorable y al llegar el momento del dictamen de la comisión, el voto fue en contra, sin enmiendas que defender. Coalición Canaria, Partido Popular se dieron la mano para votar en contra. Y los representantes ya entonces del Partido Socialista, que había sido destituido como portavoz, no presentaron un voto particular para defender el texto de la proposición de ley ante el Pleno. Y la proposición de ley, sin oposición explícita, sin propuestas alternativas, decayó. Ese era el objetivo al terminar la legislatura. Me parece que es un tema, en fin, se pueden hacer muchos diseños de cuál sería el sistema electoral ideal, pero me parece que es muy importante el camino a seguir. Y el camino a seguir defendiendo propuestas que sean inatacables desde el punto de vista democrático. La propuesta de barreras electorales abajo es una propuesta democráticamente inatacable. Y a los hechos me remito. De tal manera que la propia Coalición Canaria fue incapaz de conformar una posición interna, porque las agrupaciones insulares que están sometidas a la disciplina de Coalición Canaria, y digo sometidas con toda intencionalidad, veían en esta propuesta una vía de emancipación, de tal manera que pudieran o no alistarse, mantenerse alistada en la disciplina de Coalición Canaria en función de que Coalición Canaria tuviera un liderazgo compartido o fuera, como ha venido siendo históricamente, hegemonizada por la fracción tinerfeña de Coalición Canaria, la agrupación tinerfeña independiente. Esto es un tema clave. Tan es así que Coalición Canaria fue incapaz de consensuar internamente una posición con respecto a esta proposición de ley. A mí me gustaría, para terminar, no sé si tendremos alguna ocasión de hacer alguna otra intervención, me gustaría plantear lo siguiente. Los efectos del actual sistema electoral son unos efectos, en mi opinión, muy parecidos a los que producía en el siglo XIX el sistema de sufragio censitario. En el siglo XIX, más de un 90% de la población estaba privada del derecho de sufragio. De tal manera que el Parlamento representaba exclusivamente a las opciones que conectaban con los sectores económicamente más influyentes. Y el debate parlamentario era un debate entre variaciones de la misma idea de sociedad, variaciones sobre el mismo tema. El actual sistema electoral, en mi opinión, produce los mismos efectos, pero por un mecanismo de rodeo, que es el siguiente. Se permite que todo el mundo vote, pero hay una parte de los votantes cuyo voto se tira a la basura, de modo que no es tomado en cuenta a la hora del reparto de escaños. ¿Y qué se consigue con eso? Pues se consigue controlar la mayoría parlamentaria. Es la proporción de votos suficiente para que la mayoría parlamentaria gire alrededor de una opción que tiene la llave de la mayoría parlamentaria. Y al tener la llave de la mayoría parlamentaria, tiene la llave del gobierno. Y en el parlamentarismo contemporáneo es más importante tener la llave del gobierno que la de la mayoría parlamentaria, porque es el gobierno quien dirige el proceso político. El régimen parlamentario actual, formalmente, es un régimen en el que las principales decisiones las toma el Parlamento, es así, pero es un régimen en el que la dirección política la desempeña el gobierno. Con este sistema, controlan en un sistema parlamentario todo lo que en un sistema presidencialista debe ser sometido a dos procesos electorales diferentes: la elección del órgano legislativo y la elección del ejecutivo. De tal manera que la rentabilidad política de quienes se benefician de este sistema electoral es exponencial. Es exponencial. Por lo tanto, con ello termino. A mí me parece que el proceso de reforma de nuestro sistema electoral debe ser por etapas. Que la primera etapa tiene como objetivo abrir el proceso político. Y esto se consigue echando las barreras electorales abajo. Abajo las barreras electorales, en mi opinión, debiera ser el objetivo, con el que se concitara una abrumadora mayoría de ciudadanos canarios de convicciones democráticas y yo diría que de buena voluntad.
Fíjense ustedes si es importante para el sistema político establecido en Canarias, que desde hace muchos años llamo el régimen político, que se aleja de la democracia y se acerca al régimen de características oligárquicas. Fíjense ustedes si es importante el sistema electoral, que las modificaciones que se podrían hacer aquí en Canarias, mediante votaciones del Parlamento de Canarias y ley del Parlamento de Canarias, requieren un quórum más reforzado que para proponer la reforma del Estatuto de Autonomía. Parece mentira que una parte del Estatuto de Autonomía requiera para su modificación un quórum de 2/3 partes, cuando la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía se puede aprobar por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias. Es toda una señal, todo un termómetro. Y finalmente, se ha dicho en muchas ocasiones que la reforma del sistema electoral en Canarias, al Parlamento de Canarias, no la pueden hacer las Cortes Generales. Claro que sí, como la hicieron en el año 1996. En cualquier caso, las opciones que hay aquí, desde 1982, poder modificar algunos aspectos sustanciales, no son todos, pero los que son sustanciales, por ley del Parlamento de Canarias, hasta ahora está inédita. Parece que es la mejor verificación del tipo de ideas que he intentado exponerles. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Vicente Mújica como representante de lo que fue en su momento Plataforma y ahora es Foro Cívico, y sí decirle a Santiago y a los demás ponentes que efectivamente después de la intervención de los tres habrá al menos entre 5 minutillos o 10 antes de darle la palabra a ustedes. Buenas noches, gracias por la asistencia del público, gracias a la Real Sociedad Económica y a Miguel Guerra por invitar a Demócratas para el Cambio a esta mesa redonda. Y bueno, nos presentamos para quienes no nos conozcan. Como decía Miguel Guerra, fuimos una asociación cívica que ahora somos un foro ciudadano porque ya nos hemos dado de baja del registro de asociaciones, pero seguimos con el mismo objetivo, que es intentar promover una reforma electoral en Canarias. ¿Por qué? Bueno, nosotros en un momento determinado, ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido político. Demócratas para el Cambio no es un partido político, ya digo, fuimos una asociación y ahora un foro. Creo que no somos completamente conscientes de lo que nos jugamos con el sistema electoral que tenemos en Canarias. Ya don Santiago Pérez ha dicho algo, y como la segunda parte del problema es que los partidos políticos no acometen esta reforma porque según la posición en la que estén cada uno de ellos en el gobierno o fuera del gobierno o incluso en el Parlamento, fuera del Parlamento, la posición varía constantemente. Como es variable, y el otro factor es que hay multitud de modelos de plantear una reforma electoral, nosotros lo que hicimos fue analizar el sistema, que no se suele conocer por el público, y ahora, si me lo permite Miguel, yo creo que a lo mejor al público asistente le puede venir bien ver unos cuantos datos. Fue desbrozar todo el tema de cómo funciona el sistema electoral para poder planteárselo a la ciudadanía. Lo hemos hecho a lo largo de 5 años, porque en el 2007 empezamos a trabajar, para que entendieran cómo votan. En 2011 se adhirió a la propuesta que hizo Demócratas para el Cambio por la modificación y la reforma del sistema de elección de los diputados al Parlamento de Canarias. Obviamente sabemos que no es la única reforma política que hay que hacer en Canarias, hay que hacer unas cuantas más, pero esta es una parte, y una parte importante de ella, y solamente les voy a leer una pequeña parte del manifiesto que en aquel momento elaboramos. Las condiciones políticas y socioeconómicas de las islas de este archipiélago han cambiado notablemente desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982. La situación de las islas menores en relación con las de Gran Canaria y Tenerife ha mejorado en todos los ámbitos de la vida social, y ello se debe en parciales de la representación parlamentaria. Pero todos pasan por
por la consecución del necesario reequilibrio entre población, peso socioeconómico y capacidad política entre las islas y en la sociedad regional. Nosotros en la Real Sociedad Económica estamos al lado de cualquier entidad, fuerza política, colectivo, que esté por la reforma electoral. No tenemos una propuesta concreta de reforma electoral. Queremos que se ponga en marcha el proceso político por los partidos de representación parlamentaria y aquellos que no la tienen, pero que están en la misma línea. Queremos que se ponga en marcha el proceso político de cambio del sistema electoral de Canarias y apoyaremos cualquier iniciativa en este sentido, y hoy estamos con el partido Nueva Canarias, que creo que ha dado el decidido y valiente paso de iniciar este proceso. Por lo cual, ya yo acabo mi parte y les doy de nuevo las gracias por su asistencia. Y a continuación, Miguel Guerra tiene la palabra y la dirección del debate. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la acogida a Tomás, su presidente, que no ha hecho sino implicarse una vez más en ese compromiso de él personalmente, de la propia sociedad económica, en este papel fundamental de avanzar en el proceso de la reforma electoral nuestra en Canarias. En segundo lugar, mi papel aquí va a ser, en primer lugar, presentar brevemente este debate, moderarlo y en alguna medida a las previsiones del Estatuto destinadas a fortalecerla. Cumplida así la debida reparación de justicia, la anterior conquista política ha significado también la infrarrepresentación política de la isla de Gran Canaria y de la de Tenerife en el Parlamento de Canarias y el menoscabo de las capacidades que podemos ejercer como isla en el sistema político regional. La propuesta de Demócratas para el Cambio, que ahora es nuestra, la Sociedad Económica, deja abiertas las posibles concreciones que pudiera adoptar en el futuro una reforma de nuestro sistema electoral, pues eso dependerá de factores que en este momento podemos obviar. Deja un campo abierto, por lo tanto, para que se debatan y decidan, o se puedan decidir, proyectos varios que pueden ir desde cambios radicales en el Estatuto de Autonomía hasta modificaciones. Finalmente, si cabe, pues participar toda vez que en alguna otra ocasión, ya yo también he hecho alguna otra propuesta sobre la reforma del sistema electoral y si hubiese lugar, en último lugar, también participaría más como un participante más. El formato del acto es el siguiente. Cada uno de los tres ponentes, al que agradecemos, Santiago Pérez, Vicente Mújica y a Román Rodríguez, el que se hayan implicado a aceptar este debate, será lo siguiente. Cada uno tendrá como 10-12 minutos de exposición. Empezará Santiago Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, político muchos años y en calidad de que la última propuesta, la última iniciativa